Ah, muy bien. Muchas gracias, Nacho. Buen trabajo. Cualquier novedad volvemos allí con vos, porque de aquí nos vamos a ir hacia Estados Unidos para ver cómo está la situación. Reabren los restaurantes y también los gimnasios. Vamos a hablar con nuestro corresponsal allí, Rafael Matus Ruiz. Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Silvio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, contanos, a ver, reabren los restaurantes y los gimnasios más allá de que los números siguen siendo muy altos. Sí, acá justo a espaldas mías ves uno de los restaurantes de la ciudad que tiene terrazas y que por lo tanto puede abrir sus puertas y volver a recibir clientes. Vas a ver quizá en unos minutos ahí detrás mío a las mozas y algunos de los ayudantes del lugar que empiezan a preparar las mesas. En un par de horas esto va a estar lleno. Me corro para que lo vean, pueden ver que las mesas están puestas a cierta distancia para respetar las normas de distanciamiento social. Washington se movió a la fase 2 y permitió que volvieran los restaurantes y los bares y los gimnasios, como bien decías, pero con algunas limitaciones y restricciones. Todavía no se puede ni comer ni beber en la barra de un bar o de un restaurante adentro. El lugar solamente se puede estar afuera. Como sabes, el riesgo de contagio de coronavirus disminuye drásticamente cuando uno está al aire libre en comparación a cuando uno está en un ambiente cerrado. Acá en Washington, como en otros estados del noreste del país, el virus sigue en retroceso. Cada vez hay menos contagios diarios y la vida de a poco empieza a volver a la normalidad, pero en otros lugares, sobre todo en el sur y en el oeste del país, en California, se está viendo un fuerte aumento de los contagios y de los nuevos casos. En Texas, sobre todo, hay una situación muy dramática con un aumento bastante fuerte de las hospitalizaciones, que es un dato muy preocupante, y esto llevó al gobernador Greg Abbott a poner en pausa su plan de reapertura para intentar doblegar la pandemia. Texas, Florida y California son los 3 estados más poblados del país y esta semana, por primera vez desde la llegada de la pandemia a Estados Unidos, superaron los 5.000 contagios diarios, o los 5.000 nuevos casos diarios de COVID-19, una tendencia muy preocupante que tienen los expertos muy atentos a ver cómo controlan estos estados el avance del virus. Rafa, ¿cada uno de estos estados superó los 5.000 casos diarios? ¿O estás hablando de estos 3 en conjunto? ¿Estás hablando de Florida, No, California y Texas? Cada uno de los estados superó los 5.000 casos diarios. Estados Unidos, te cuento que esta semana muy probablemente vaya a marcar un nuevo récord diario de contagios, alrededor de 35.000 casos por día. La curva de Estados Unidos, que había empezado a aplanarse, siguiendo un poco la tendencia que se veía en los países de Europa, empieza a mostrar un claro repunte y el país ya está rondando más o menos los 35.000 casos nuevos por día de COVID-19. ¿Y esto hace que se tengan más restricciones o, como hemos visto a lo largo de todos estos días, es bien diferente la cuarentena como la estamos tratando aquí en la Argentina? Y además, me imagino que allí, acompañado por el buen tiempo que les viene ahora a ustedes, esto también puede llegar a ser más difícil. Sí, tal cual. Con la llegada del verano y además con la fatiga, ¿no?, del meses de confinamiento, la gente está mucho más propensa a salir a la calle, a disfrutar de las playas, de los parques, de las comidas al aire libre. Y además, como vos bien decías, Estados Unidos nunca se encerró del todo, nunca hubo una cuarentena tan brutal como la de España, la de Italia o la de la Argentina. No, más bien, el país siempre se movió a una velocidad muchísimo más lenta y con muchas diferencias por estados, ¿no? Mientras, por ejemplo, algunos estados como Nueva York, Nueva Jersey, Michigan impusieron órdenes de confinamiento bastante estrictas, otros estados, sobre todo en el sur del país, algunos estados republicanos, fueron mucho más laxos con las restricciones. Y aparte empezaron a reabrir, se movieron a la llamada fase 2 con bastante ansiedad y con bastante prontitud. Y eso, algunos expertos ahora señalan, es la causa principal del rebrote que estamos viendo acá en Estados Unidos. Un rebrote que, a diferencia de lo que ocurre en la Argentina, donde ves un debate en el área metropolitana para ver si la cuarentena se va a volver a apretar o no, acá nadie habla de volver a la fase 1, nadie. Los gobernadores de los estados más comprometidos, esto que te decía, California, Texas y Florida, están como muchísimo pensando en poner una pausa en los planes de reapertura, pero tratando por todos los medios de no volver a la fase 1 porque saben que eso les puede dar a costar políticamente muchísimo.
Mirá, qué interesante este punto que estás marcando, porque los números son realmente pero muy superiores a los de aquí en Argentina, en Estados Unidos. La situación es bien diferente y sin embargo, y a pesar de los rebrotes, piensan poner en pausa, es decir, no seguir reabriendo, pero no dar marcha atrás. Sí, para que te hagas una idea, Aero, en Texas, si vos hoy vivís en Houston, en Dallas o en Austin, ¿no? Los restaurantes están abiertos, los bares están abiertos, se puede comer adentro, incluso en los restaurantes, pero con una capacidad limitada en la cantidad de gente que pueda haber. No están abiertos al 100%, sino que tienen la capacidad restringida. A pesar de eso, Texas, como te decía, está registrando más de 5.000 casos nuevos por día y sin embargo el gobernador se niega a imponer una cuarentena como la que, por ejemplo, están viviendo ustedes ahí en Buenos Aires. Ahora, Rafa, a vos te veo con el tapabocas puesto. Atrás tuyo aparecieron justamente dos mozas del restaurante que vos nos estás mostrando. Están sin tapaboca. ¿Esto es obligatorio? ¿Ya es costumbre en Washington por lo menos o no? Mirá, hay una recomendación federal de utilizar barbijo al aire libre, sobre todo en situaciones en las cuales no se pueda mantener el distanciamiento social, pero es una recomendación. Después tenés distintas políticas por ciudad y por estado. Ahora, por ejemplo, hay gobernadores, el gobernador de Nevada, los gobernadores de Carolina del Sur y, si mal no recuerdo, también Carolina del Norte, que van a ordenar el uso de barbijo. Hay algunos alcaldes en Washington que también van a ordenar el uso de barbijo. Acá en Washington tenemos la recomendación de utilizar el barbijo y en la calle vos ves que hay gente, algunas personas lo utilizan, otras personas no. Sí está la orden de utilizar barbijo sí o sí en lugares cerrados, sobre todo cuando uno entra a comercio, por ejemplo, en los supermercados, ¿no? Ahí sí todo el mundo está obligado a utilizar el tapabocas. En la calle está la recomendación, pero no está la obligación. Y hay una polémica bastante fuerte que sobre todo se está viendo en estos días, donde vos ves resistencias muy pasionales de algunas personas que se niegan rotundamente a utilizar el barbijo, a pesar de las evidencias científicas que indican que el riesgo de contagio disminuye notablemente, ¿no? Muchísimo, ¿no? Claro. Exacto, notablemente cuando uno empieza a utilizar el barbijo. Ahora, Rafa, allí hablábamos de los restaurantes y también de los gimnasios. Los gimnasios, cuando comenzó esta cuarentena, siempre planteamos, bueno, será seguramente lo último en abrir por las dificultades que tienen con los aparatos, con las pesas, es un lugar cerrado. ¿Qué protocolo se va a implementar allí o ya se está implementando en Washington para que se puedan utilizar los gimnasios? Sí, bueno, un poco el mismo protocolo que ves en otros lugares cerrados, ¿no? Primero hay una orden bastante estricta de mantener el distanciamiento social. No están funcionando obviamente como antes de la pandemia a capacidad plena, sino con bastantes restricciones. Algunos también incluso estaban analizando otorgar turnos, es decir, permitir a la gente que vaya, pero solamente por determinado espacio de tiempo, algo que también están haciendo los restaurantes. Algunos restaurantes de la ciudad solamente te permiten sentarte a disfrutar una comida, pero por máximo de 2 horas. Y también tienen que seguir una política bastante estricta de rastreo de contactos, ¿no? En algunos restaurantes vos vas, te sentás, te piden toda la información de contacto por las dudas. En caso de que haya alguna persona que dé positivo al test del coronavirus, el restaurante o gimnasio después pueda seguir todo el rastreo para asegurarse que todas las personas que puedan haberse infectado se hagan el test. Son algunas de las restricciones a las que de a poco tenemos que acostumbrarnos hasta tanto lleguemos al nirvana de la vacuna y todos podamos dejar la pandemia finalmente en el pasado. Muy bien, nos llevaste por un rato a Washington, Rafa, muchísimas gracias. No, a vos, Elio. Te mandamos un beso. Bien, y de aquí vamos con las noticias del mundo en La Nación PM y tenemos que hablar